Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a su canal Geología Activa. Para los que no me conocen, yo soy el ingeniero Luis Montilva y en este video voy a hablar sobre las propiedades petrofísicas y texturales de las partículas que componen las rocas sedimentarias. Comencemos. ¿Qué es la textura? La textura consiste en la dimensión, la forma, la disposición de los elementos que componen, en este caso, las rocas sedimentarias. También incluye todas las descripciones de la geometría, el tamaño y la forma de las partículas, y los poros que componen las rocas. Todas sus interrelaciones, por lo que es claramente un tema complejo. La textura en rocas sedimentarias abarca el tamaño de los granos, la forma, la redondez, textura superficial, la fábrica, empaquetamiento y orientación de los granos. Deben saber que la textura de las rocas sedimentarias tiene una gran importancia en la sedimentología, ya que es el atributo fundamental de las rocas sedimentarias clásticas. Es valioso para el análisis y definición de ambientes sedimentarios, ya que el tamaño de grano, la textura superficial, la redondez y la fábrica son producto directo de los agentes erosivos y de la energía que actúe en el medio. También la textura afecta la porosidad, la permeabilidad, la densidad, entre otras propiedades de los componentes de las rocas sedimentarias. Ya deberías conocer los componentes y la petrología de las rocas sedimentarias. Si aún no sabes de qué hablo, aquí les dejo mi video sobre ello para que vayas a verlo. En este video vamos a estar hablando de diversos términos que definen o componen la textura de las rocas sedimentarias. El primer término del que les voy a hablar es el tamaño de los granos. El tamaño de las partículas sedimentarias se define como el diámetro del grano en milímetros. Con esta característica se puede hacer el análisis granométrico de las rocas sedimentarias y con ello extraer información geológica del análisis del tamaño de los granos. Les explico un poco del tamaño de grano. Va a depender en gran parte del agente erosivo, del tiempo y la distancia en que los sedimentos son transportados. Por ello, al ver el tamaño de grano en las rocas sedimentarias, ya nos da a conocer un poco de su historia de formación. Por ejemplo, si vemos que en un río es el agente erosivo que transporta grandes clastos, podemos inferir que los clastos no tienen mucha distancia en el transporte. Es decir, que la roca fuente puede encontrarse muy cerca. Si aún no saben qué son los procesos de meteorización y erosión, aquí en las tarjetas les dejo mi video para que vayan a verlo y así entiendan un poco más de qué les estoy hablando. Como ya les dije en mi video anterior, las partículas que componen las rocas sedimentarias se dividen o se clasifican según su tamaño. Por ello, les recuerdo que las partículas menores a 1/16 milímetros engloban los sedimentos que son de tamaño limo y arcilla. Los granos que poseen tamaños que van de 1/16 a 2 milímetros se denominan arenas y por último, los clastos mayores a 2 milímetros hace referencia a las gravas. La composición más básica de las rocas sedimentarias se da por el tamaño de las partículas que las componen. Si deseas conocer un poco más de la clasificación y definición de las rocas sedimentarias, aquí arriba en las tarjetas les dejo mi video para que vayan a verlo. Siguiendo con el tema del tamaño de grano, no está de más decirle que existen diferentes técnicas de medición. Entre ellas está el tamizado, la cual es la técnica más antigua y económica, donde se utilizan una serie de tamices de diferentes tamaños para diferenciar los sedimentos de tamaño común. Los tubos de decantación miden el tiempo de las partículas al caer en el agua. Por otro lado, los tubos de sedimentación automatizados pueden medir el tamaño de grano de los sedimentos arenosos de una forma muy rápida y fácil. El microscopio binocular y el microscopio electrónico de barrido nos dan mucha información de la media y de forma muy rápida utilizando conjuntos de comparación. Existen otros métodos, pero estos son los más comunes y cabe destacar que la elección del método depende tanto del tamaño de las partículas, su estado de consolidación y el objetivo de estudio que se está realizando. El segundo término que deben conocer
para entender la textura de las rocas sedimentarias es la forma de las partículas. La forma de las partículas abarca todos los aspectos de la morfología externa de los granos. Se define como la relación existente entre las tres dimensiones de las partículas. Dentro de la forma deben conocer dos términos muy importantes, que son la redondez y la esfericidad. Primero les voy a hablar de la esfericidad. Es la medición que se realiza en las tres dimensiones, es decir, a los tres ejes ortogonales de las partículas, donde mayor esfericidad son aquellos granos que se asemejan a una esfera. Si dejan de parecerse a una esfera, su esfericidad baja y pueden ser planos o elongados. Por ejemplo, en este caso, como pueden observar, la mayoría de los clastos tienen una esfericidad bastante buena. En este otro ejemplo, los clastos son bastante alargados y elongados, lo que hacen que dejen de parecerse a una esfera y por tanto su esfericidad es menor. La mayor esfericidad de los granos indica un tiempo de transporte de los sedimentos más largo. Por otro lado, la redondez de una partícula está dada por el grado de curvatura de cada uno de los bordes o esquinas de cada una de ellas, donde si las esquinas y bordes son suaves, se dice que están redondeados. Por otro lado, si los bordes son abruptos, se dice que los granos son angulosos o angulares. Les muestro unos ejemplos. En este caso, los clastos poseen los bordes muy suaves, entonces se puede decir que van de subredondeados a redondeados. En cambio, estos se ve claramente que las esquinas son bastante abruptas, por lo que se puede decir que estos últimos son clastos que tienen una baja redondez y se clasifican como angulosos a subangulosos. La redondez de los sedimentos también es directamente proporcional con el transporte que se tenga. Por ejemplo, mayor transporte de los sedimentos está relacionado con bordes más redondeados. La madurez textural es el tercer término que deben conocer relacionado a la textura de las rocas sedimentarias. La madurez es una medida del grado al cual han avanzado o no los procesos de descomposición química y desintegración mecánica. Se define como el grado en que una arena está libre de arcilla intersticial. Es decir, una roca está inmadura cuando posee más del 5% de arcilla, se encuentra mal clasificada con granos poco redondeados, lo que se puede relacionar con poco transporte de los sedimentos. Para entender esto del transporte que conllevan los sedimentos, antes de convertirse en rocas, deben conocer el ciclo de las rocas sedimentarias. Si aún no saben de qué estoy hablando, aquí arriba en las tarjetas les dejo mi video sobre ello para que vayan a verlo. Siguiendo con el tema de la madurez textural, una roca está madura cuando se encuentra libre de arcilla, bien clasificada, es decir, la mayoría de los granos con tamaños similares, con los granos bien redondeados, lo que se puede relacionar con mucho transporte de los sedimentos hasta llegar a su acumulación. La fábrica es otra de las características mostradas por los agregados de los granos. Está en función de la orientación y el empaquetamiento de los sedimentos de la roca. Estas características van a controlar las propiedades como la densidad, la porosidad y permeabilidad que les explicaré un poco más adelante. La fábrica va a depender de los diversos tamaños de grano, su forma y cómo el agregado es posteriormente compactado o deformado. La fábrica puede ser primaria cuando se forma por la acumulación de sedimentos respecto a una dirección de flujo. Se denomina fábrica secundaria o por deformación cuando los sedimentos son expuestos a esfuerzos externos que provocan una nueva orientación. Las partículas sedimentarias tienden a ordenarse bajo la acción de la gravedad o de la dinámica del flujo que las deposita, en función del tamaño, forma y densidad de los granos. Aquí les muestro dos ejemplos. El primero, cuando los sedimentos se depositan paralelos al lecho, pero la orientación puede ser aleatoria. Otro, donde la orientación refleja la dirección del flujo, la dirección de la flecha, es decir, la dirección de la corriente que depositó los sedimentos.
Con el estudio de fábrica podemos conocer paleocorrientes o dirección de flujo en que se depositaron los sedimentos, para así poder conocer la dirección principal de la permeabilidad y los estudios paleoambientales. El empaque o empacamiento hace referencia a la relación espacial existente entre los granos. Está en función del tamaño, la clasificación, la forma, la orientación y el grado de compactación de las partículas. Depende también de la relación entre las partículas y los espacios vacíos rellenos por matriz o cemento. Principalmente depende de la compactación y se tienen varios casos. Cuando está muy poco compactado y los sedimentos se encuentran separados o flotando en una matriz de grano más fino, se dice que tiene un empacamiento flotante. Cuando ya se encuentran en contacto los granos, pueden ser contacto puntual o longitudinal, y cuando aumenta la compactación se genera el contacto cóncavo-convexo. Por último, cuando la compactación es máxima, hace que los granos se junten por procesos mineralógicos y químicos, generando presión-solución, denominándose este como contactos o empaquetamientos suturados. La porosidad y permeabilidad son propiedades petrofísicas que se encuentran controladas por los demás atributos texturales, es decir, el tamaño, la forma, el empaquetamiento y el arreglo de los granos. Controlan el movimiento de los fluidos a través de las rocas. Primero les voy a hablar de la porosidad, la cual hace referencia a la cantidad de espacios vacíos que se encuentran dentro de una roca. Se ve afectada por los atributos texturales que nombré anteriormente y por procesos como compactación, disolución y cementación. Existen dos tipos principales de porosidad: la porosidad primaria o depositacional, la cual se produce durante la sedimentación, y la secundaria o postdepositacional, que se produce por procesos diagenéticos como la cementación, disolución, entre otras. La permeabilidad es la propiedad que mide con qué facilidad pasan los fluidos a través de los poros, que se encuentran conectados o intercomunicados dentro de una roca. Este par de términos son muy importantes conocerlos cuando se está en el área de geología petrolera, ya que en los poros de la roca es donde se encuentran la acumulación de los hidrocarburos. Un material que describe muy bien estas propiedades son las esponjas, ya que son bastante porosas porque acumulan mucha agua y también son bastante permeables porque dejan fluir los líquidos dentro de ella. Si les gustó este video, no olviden suscribirse a mi canal y darle a la campanita para que activen las notificaciones y así estén al día de todo lo que voy publicando sobre geología. En la descripción del video les dejo un enlace a mi página web por si quieren más información. Eso fue todo por hoy, nos vemos en el siguiente episodio de Geología Activa.